Ya han cambiado la rotación hoy día, ¿no es cierto? ¿Todo bien? ¿Ningún problema? Todo tranquilo. Me sentí humillado y trago. Me han humillado y trago un poco más. ¿Te han humillado? Sí, nos humillan, doctor. No sabemos anatomía, pues nos hemos olvidado. Ya, no quiero pasar, ya. Bueno, ya, seguimos con las prácticas, normal. Están rotando conmigo, ¿dónde están? No me entienden nadie. ¿Quién más? ¿Dónde más? Hemos terminado un poco tarde la cirugía de hoy. Estaba un poco feo el caso. Ya. Chicos, vamos a avanzar ahora la segunda parte, ¿ya? Los dos temas que corresponden ya a la segunda unidad. Todo lo que hemos hablado en el cronograma. Pues de acá para adelante ya es casi todo un mundo específico de la materia, de la especialidad de cirugía, ¿ya? O sea, ya temas muy puntuales, vamos a tratar de abarcar lo más importante, ¿no? Las cosas más puntuales, más importantes, porque abarcar todo es mucha materia, ¿ya? Y algunas cosas que para PDRA también quedan muy grandes, ¿ya? Entonces vamos a avanzar lo más importante para que ustedes sepan lo que necesitan en PDRA, ¿ya? Entonces, este primer tema de pared abdominal es un tema pues amplio, importante. Justo hoy día con los que están tratando conmigo han podido ver una cirugía de pared abdominal, es una hernia por la paroscopía. ¿Ya? Y hace unos días, el día viernes, entramos a cirugía de hernia abierta también, ¿no? De mucho tiempo me he durado operar una hernia abierta porque ahora ya casi todo se hace por cirugía laparoscópica, ¿no? Pero igual hay que saber lo necesario, ¿no? Entonces, en algún momento de su vida, de la carrera, van a encontrarse con alguna patología de este tipo. O sea, hablar de pared abdominal es muy frecuente, ¿verdad? Es una patología que se ve mucho, sobre todo en consultorio externo. Por emergencia llegan pacientes cuando ya llegan en un estado más grave, más complicado, ¿no? Y puede ser difícil el manejo, ¿no? Pero generalmente, yo les diría un 90% de los pacientes vienen por consultorio por un problema de pared abdominal, ¿no? Dice, me ha salido un bulto, ¿no? Acá en la ingle tengo un dolor, me ha salido una bola, te dice el paciente, pero hay que cargar mucho esfuerzo, se ha salido un ombligo, algo así te dice, ¿no? Más o menos, es frecuente eso, los pacientes, lo del campo también es frecuente, ¿no? Entonces, al hablar de pared, podemos hablar de muchos textos, ¿no? Cirugía de pared abdominal, incluso les cuento que hay una sociedad peruana solamente de hernia, ¿ya? O sea, cirujanos que hacen solamente pared abdominal y hernia, una sociedad exclusiva donde se maneja hernias, penetraciones, donde se maneja pues defectos de pared y todo lo demás. O sea, es un amplio concepto bien grande. Entonces ahí en los consensos, en los congresos, en los seminarios se habla mucho de este tipo de patologías, ¿no? Porque hay bastante, ¿no? Entonces es importante conocerlo, ¿no? Nosotros podemos tener imágenes así, algo sencillo, una pequeña hernia umbilical, ¿no? Que un tema incluso hasta que puede pasar desapercibido, ¿no? Con la ropa y todo lo demás. O puedes tener el otro extremo, ¿no? Una hernia inguinoescrotal gigante, donde ya, pues, ya es un tema muy incómodo para el paciente, no puede caminar bien, no puede usar la ropa correcta, hay dolor, la parte estética, o sea, todo se puede afectar, ¿no? O sea, puedes tener los dos extremos en diversos tipos de pacientes, ¿ya? Entonces, lo importante es recordar un poquito acerca de la pared abdominal, sobre todo en la parte anatómica, que es la contextura, la parte anatómica que te va a proteger las vísceras abdominales. O sea, si tú tienes una buena pared abdominal, ¿cierto?, vas a tener menos probabilidad de que tengas algún tipo de lesión. Desde hablando de traumas, ¿no es cierto?, tienes una mayor resistencia, o hablando en hernias, vas a tener menos posibilidad de que tengas defectos en la pared abdominal.
Ahora, el otro extremo también no es bueno, o sea, cuando fortificas demasiado una pared abdominal, por ejemplo, los fisicoculturistas tienen incluso hasta diástasis, ¿no? O sea, se les abre el recto en algunos pacientes, ¿no? Entonces, y tienen tendencia a hacer también hernias en cualquier momento de su vida, ¿no? Pero lo importante es eso, ¿no? De que tenemos una buena contextura, hay mucha musculatura que va a ayudar al movimiento de la columna vertebral, y su integridad va a ser esencial para prevenir, pues obviamente, hernias que son congénitas, adquiridas o iatrogénicas, que también puede darse, ¿no? Por una cirugía, cierras mal la pared, no le pones buenos puntos y se hace una hernia incisional, ¿no? Una eventración, se llama el nombre correcto, ¿no? Entonces, mientras tengamos una buena pared, vamos a tener buena estructura y buen cuidado de todo. Entonces, estas son las 9 capas que ustedes las conocen, ¿no es cierto? Para poder llegar a cavidad abdominal, tenemos que atravesar todas estas capas: la piel, tejido cerebral subcutáneo, las dos fascias que están, ¿no es cierto?, el camper y escarpa, CS, ¿no?, como mnemotécnico, y luego tienes el músculo oblicuo externo, los rectos abdominales, el oblicuo interno, el músculo transverso, más abajo ya está la aponeursis endoabdominal, y luego ya llega el tejido adiposo preperitoneal y luego el peritoneo en sí. Antes, cuando operábamos cirugías abiertas, nosotros suturábamos por planos, o sea, terminábamos de operar cualquier cirugía que sea y suturábamos el peritoneo. Cerrábamos el peritoneo con Vicryl 0 y luego cerrábamos la aponeurosis incluso a veces hasta en 2 capas, ¿cierto? Con Vicryl 1 tienes que cerrar con un hilo bien duro para que no tengas posibilidad de licencias, de herida o eventraciones, o sea, tiene que ser un hilo grueso, 0 o 1, ¿no? Si es el 1, mucho mejor, ¿no? Entonces, todo esto tenemos que atravesar para llegar a la cavidad abdominal. Entonces, tenemos las fascias de camper y escarpa. En algunos pacientes que son más gorditos, obviamente tienes mucho más tejido adiposo, entonces la pared va a ser más difícil acceder hacia la parte interna. Imagínense una pared gruesísima con harta grasa, entonces dificultoso poder ingresar hacia la cavidad abdominal. Ahí es donde se recomienda mejor hacer una cirugía laparoscópica, obviamente, ¿no? Porque tienes más facilidad de maniobrar y todo lo demás. Entonces, todas estas capitas van más abajo, ¿no? Se van hacia el perineo, el escroto, van a tener unos nombrecitos específicos. En la parte escrotal, en el varón, es la fascia de Buch, y en la mujer, en el periné, es la fascia de Cox. Entonces, recordando rápidamente, ¿no?, tenemos el músculo oblicuo mayor que tiene una distribución de afuera hacia adentro y de arriba hacia abajo, ¿no? Así es su inserción, ¿no? Hasta las últimas 8 costillas, abarca la aponeurosis de la línea alba, desde el sifoides hasta la sínfisis del pubis y lateralmente en la cresta ilíaca y la espina ilíaca anterosuperior. Entonces es el primer músculo que vamos a encontrar cuando hacemos una incisión, ¿no es cierto? Estamos hablando en general de pared abdominal, no estamos diciendo algo más específico. Luego el músculo recto, que lo conocen en la parte medial, tiene una inserción del quinto a séptimo arco costal, sifoides hasta el pubis, y están unidos por la línea media. Esta línea media, la línea alba, es un tejido fibroso rígido, grueso, ¿ya? Entonces, pero nosotros entramos a operar cuando hacemos una laparotomía, por ejemplo, una incisión mediana, entonces entramos justamente por el mismo medio para que no se dañe el músculo y no haya sangrado. Pero si te metes para un costado muy lateral, te va a sangrar el tejido y tienes más posibilidad de licencias de herida. Entonces, ahí tenemos que entrar. Ahora, como les dije, hay que saber diferenciar también desde ya, si va a ser un paciente que tiene, por ejemplo, una hernia o una diástasis de rectos. La diástasis es la separación del músculo recto del diámetro que tienes, pero eso no se opera, o sea, se opera solamente por un tema estético, no es como una hernia, que si tienes un defecto y tienes que operarlo sí o sí, o sea, toda hernia diagnosticada, la única solución es operar, no hay otra más, ¿ya? La diástasis es más por un tema estético, ¿ya? Luego tienes más adentro el músculo oblicuo menor, las inserciones de la 9ª a la 12ª costilla, inserción en el pubis en la línea media también. Este ya también tiene el sentido contrario del oblicuo mayor, este viene de adentro hacia afuera, de medial hacia lateral, ¿no es cierto?, de abajo hacia arriba. Las ramas inferiores de este músculo van a continuar hacia la parte baja del testículo, dando al músculo cremaster, ¿no es cierto? Pues cuando tenemos una hernia inguino-escrotal o una hernia indirecta, normalmente son hernias más grandes, entonces tenemos que seccionar este musculito, ¿no? Porque está normalmente adherido al saco, ¿no? Entonces tienes un saco muy duro, muy rígido, no vas a poder reducir la hernia, entonces hay que cortar este músculo tenemos que seccionarlo, no pasa nada, o sea, no hay ningún problema, ¿ya? Luego, en la parte ya más lateral y medial, tienes el músculo transverso, la línea alba a través de la aponeurosis y el pectoral del pubis, ¿no? Tiene un segmento
más oblicuo, más horizontal, con sus dos fases, dos capas que tiene el músculo transverso, ¿ya? Y luego tienes la fascia transversalis, la fascia endoabdominal, que va a recubrir toda la cavidad abdominal. Dependiendo de si tienes defectos o no, vas a tener una hernia mucho más grande, una hernia más chiquita. Y en la parte más baja, cercana al ligamento inguinal, va a denominarse la cintilla iliopúbica, ¿no? Que es un reparo anatómico importante cuando tienes hernias más bajas. No tienes una hernia plural, una hernia femoral, una hernia obturatriz, entonces tenemos que identificar esa cintilla iliopúbica. Entonces, más o menos, si ustedes se dan cuenta, es una distribución que tenemos bastante tejido muscular, o sea, es un músculo, una capa muscular importante, ¿ya? O sea, no es que llegas de frente hacia la cavidad abdominal, tienes que seccionar bien los músculos para poder llegar. Y si es más posterior también, la parte lumbar, tenemos incluso mucho más paquetes musculares, ¿no? Vamos a recordar en este momento, pero tenemos un paquete muscular lumbar importantísimo, entonces es también básico para una resistencia de la misma pared abdominal, ¿ya? Entonces, vamos a recordar rápidamente igual, la irrigación tiene 3 ramas de la arteria femoral, ¿no? A toda la pared en general, la ilíaca circunfleja superficial, la epigástrica superficial y la pudenda externa superficial. De estas, la que normalmente siempre nos encontramos en el camino es la segunda, la epigástrica superficial, ¿no? Porque eso va justamente paralelo al músculo recto, ¿no? Y en el trayecto, cuando tú estás operando una hernia por cirugía abierta, tienes que ligar o tratar de conservarlo, pero mejor es ligarlo, porque te da un poquito más de margen para poder tener mejor amplitud al campo operatorio. No hay ningún problema también, o sea, que lo ligues esa arteria, pues no pasa nada, tienes la irrigación de los otros dos y no hay ningún problema de isquemia ni nada. La inervación del séptimo al 12º nervio torácico y el primer nervio lumbar, más en la parte inferior. Entonces, ¿qué cosa es una hernia? Es una hernia, pues es una salida, protrusión de una estructura de tejido o víscera a través de un orificio anatómicamente constituido y rodeado de peritoneo parietal. O sea, es la salida de cualquier órgano, si tú quieres, el mismo del tímpano, que es lo más frecuente que sale, a través de un orificio, pero que está cubierto por piel. Porque si no tienes piel, eso ya no es una hernia, es una evisceración, ¿no es cierto? Entonces, ya en una evisceración es una emergencia, como hemos visto, entonces ahí sí hay que operarlo en ese instante. Pero si tienes piel que te está cubriendo, se puede manejar conservadoramente hasta programar a tu paciente, ¿ya? Entonces, luego vemos que las hernias inguinales son las más frecuentes en los varones, ¿no? Y las hernias femorales o las crurales más frecuentes en mujeres con mayor riesgo de encarcelación. ¿Por qué? Porque estas hernias son más chiquititas. Entonces uno puede decir, ¿cuál es una hernia más, o cuál hernia se va a complicar más? ¿Una grande o una chiquita? Una chiquita, porque la chiquita si se queda atorada, se atasca o se encarcela, ya no va a regresar. Y te va a hacer una obstrucción intestinal, te va a hacer una perforación intestinal, lo que sea. En cambio, una grande tienes normalmente un defecto amplio, entonces el tejido, ¿no? Empieza, entra, sale, son hernias mucho más crónicas de mucho tiempo. Entonces es difícil de que se complique una hernia muy grande, más es el tema porque el paciente pues, no puede hacer su actividad física normal, no puede caminar normal, hay dolor, fastidio y todo eso, ¿no? Pero en una hernia pequeña sí hay que operarla rápido. Entonces, toda hernia abdominal, el único tratamiento es quirúrgico, ¿no? Cirugía. Sí o sí, no hay otro. En cualquier momento hay que explicar al paciente que tiene que operarse. O sea, eso hay que orientarlo al paciente. No podemos decir, no, pero es que a veces se sale, luego se vuelve a entrar, ya no me duele, ¿no? Estoy usando un calzón especial, una faja, bueno, puede ser algo relativo por un tiempo, ¿no? Pero no hay otro tratamiento específico. Entonces, estas hernias, ¿cómo están constituidas? Las partes blandas van a rodear la hernia, obviamente piel, hemos dicho, tiene que tener tejido solar subcutáneo normalmente y aponerosis también normalmente. Y la hernia propiamente dicha, o sea, dentro tienes un continente y un contenido. Entonces el continente va a ser todo lo que está rodeando, la parte externa, ¿no? Y el contenido, ¿ya? Que es lo que tienes dentro del anillo. O sea, el saco herniario está el continente y el contenido puede ser pues una masa intestinal delgada, puede ser el colon, puede ser la vejiga, puede ser el apéndice, puede ser no sé, el epíplon, pueden ser varios órganos, ¿no? Entonces, cualquier estructura puede ingresar, ¿no es cierto?, al defecto de la hernia. Entonces, el anillo es importantísimo que podamos medirlo. Idealmente, cuando examinamos un paciente, si los que han rotado conmigo han visto, ¿no es cierto?, cuando tenemos un defecto, sobre todo umbilical, casi siempre los pacientes tienen ese defecto. Entonces,
hay que ver con el dedo de qué tamaño es el anillo, ¿no? Entramos, ¿no? Le va a doler un poquito al paciente, pero eso es tolerado, ¿no? Con cuidado siempre examinarlo, no pasa nada, ¿no? Entonces, para ver el defecto, si es una hernia ya más grande, entonces ya de repente la conducta va a ser diferente, ¿ya? Entonces es importante ese caso. El continente, entonces, el saco mismo puede ser muy variado de naturaleza peritoneal, tiene 3 partes, el fondo, el cuerpo y el cuello. Hay sacos que pueden ser muy grandes, hay sacos que pueden ser muy chiquitos, hay sacos que pueden ser muy gruesos, muy delgados, muy bien vascularizados, otros que son muy friables, que se pueden desgarrar apenas al contacto. Entonces, eso también se tiene que valorar en el instante que está operándose al paciente. Y el contenido, cualquier elemento, como les comentaba, mayor frecuencia es el epíplomo. Ahora hay epíplomos que son muy largos, muy grandes, muy rígidos, muy acartonados, entonces esos son los que te dan mayor dolor en este tipo de pacientes. La clasificación, ¿no? Tenemos estos 7 grupos de la clasificación de hernias, ¿ya? La primera es según el compartimento en el cual se localizan, luego según el momento de su aparición, después según su estado, después tenemos según su reductibilidad, luego según su localización, según su contenido y las hernias especiales. Entonces vamos a ver una por una. Entonces, según el compartimento en que se localizan, pueden ser hernias internas y las externas. O sea, internas tú no las vas a ver, ¿no? Tienes una comunicación interior, por ejemplo, una hernia diafragmática, una hernia tal, ¿no es cierto?, a través de defectos, pero dentro del organismo, dentro de la cavidad torácica, dentro de la cavidad abdominal. Son hernias que se encuentran ahí. También puede haber hernias internas post cirugía, o sea, hay una cirugía, ¿no es cierto?, hace una resección del intestino, no ha cerrado bien la brecha del meso y se puede meter ahí una hernia, un ácido y te puede provocar pues igualito una hernia interna. Entonces es diferente, ¿ya? Y las hernias externas son lo que nosotros vamos a ver, o sea, tú puedes visualizar la tumoración, ¿ya? O sea, la nomenclatura correcta no es decir que el paciente tiene una masa no es, o sea, esa no es la terminología, porque masa es, pues, otra cosa, ¿no es cierto? La masa es una tumoración, si tú encuentras una hernia, tienes que decir que tiene una tumoración, ¿no? Entonces, estás encontrando en la pared abdominal, se proyecta hacia exterior, ¿no? Y normalmente estos pacientes se dan cuenta, o sea, ya saben cuándo tienen ese defecto, no es que no se daba cuenta, no, ya el paciente se examina, pues, ¿no? O sea, se ve el paciente al bañarse y demás, entonces sabe lo que tiene en ese momento, ¿ya? Luego, según el momento de aparición, hernias congénitas, ¿ya? Es obviamente pues de nacimiento, ¿no? Y las más frecuentes son la hernia umbilical y la hernia inguinal indirecta, ¿no? ¿Es frecuente? Sí, se ve, en cirugía pediátrica se ve. La hernia umbilical normalmente congénita más o menos está entre el 5 a 7% de los casos y la hernia inguinal directa entre el 4 al 5%, ¿no? O sea, sí hay casos de pacientes neonatos que tienen un defecto umbilical o inguinal, entonces ahí la pregunta es cuándo operaron, ¿no es cierto? Entonces eso hay que conversarlo bien con la familia y con obviamente el cirujano pediatra que va a tratar para explicar cuál es el mejor momento para operar, porque operar una hernia en un niño es diferente a operar una hernia en un adulto, ¿ya? O sea, en un niño la técnica es una herniotomía nada más, ¿ya? En un adulto hay que hacer hernioplastía, ¿ya? Es diferente, ¿ya? Y las hernias adquiridas, ¿no?, son defectos de la pared abdominal en sus puntos débiles, ¿no? Lo más frecuente, hernia inguinal directa, ¿ya? Y la hernia crural, por frecuencia. Luego, según su estado, hernias simples, obviamente, pues, o sea, no es una hernia compleja, no es una hernia sencilla, ¿no? Que tienes que operarlo, sí, pero es algo programado, le da tiempo al paciente, tú le vas a explicar qué tipo de cirugía va a ser la mejor para el paciente, ¿ya? Y las hernias complicadas comprometen el estado de salud del paciente, porque nosotros hemos visto pacientes con hernias que están en shock, han llegado hasta con falla multiorgánica, así, pero terribles, ¿no? Entonces puede llegar hasta ese extremo, obviamente es descuido del paciente, ¿no? Y se puede asociar pues a peritonitis, obstrucción intestinal, celulitis, fasciitis, ¿no? Falla multiorgánica, como les decía, shock y más, o sea, cualquier complicación importante también puede darse por una hernia complicada. Según su reductibilidad, si son reductibles, ¿no?, a través de las maniobras manuales pueden introducirse. Casi la mayoría de los pacientes que tienen esto o tienen una hernia son hernias reductibles, ¿ya? O sea, entra, sale, incluso podemos hacer maniobras de reducción manual. Cuando un paciente tiene una hernia que está encarcerada, o sea, sale
y no regresa, tenemos un chance de 6 horas de margen para nosotros intentar reducir la hernia. Lo reducimos y listo, no pasa nada. Pero si pasa más tiempo, ahí sí tiene que entrar a cirugía de emergencias pacientes. Esas son las hernias irreductibles, que tienes dos tipos de hernias, las incarceradas y las estranguladas. La encarcerada, el contenido del saco hernial no retorna a la cavidad, pero no hay compromiso vascular, o sea, en un tiempo relativamente corto, no hay sufrimiento intestinal, no hay necrosis y no hay mucho cambio en la coloración de la piel. Pero en la estrangulada sí, el saco sufre cambios irreversibles, ¿no? Hay compromiso vascular, hay isquemia, luego va a haber necrosis, luego va a haber microperforación, luego perforación y puede dar peritonitis, ¿no? Entonces acá ya hay más cambio de coloración de la piel. O sea, cuando una hernia está estrangulada, tú lo vas a ver, evidentemente es una hernia morada, media roja, media violácea, incluso uno se pone caliente el tejido, la piel, ¿no? Entonces ya es una hernia que tiene mucho tiempo, ya está atascada o está estrangulada mucho tiempo. Entonces esos pacientes tienes que priorizar porque se pueden poner tóxicos en cualquier rato, ¿ya? Entonces hay que operarlos rápidamente. Según su localización, pues obviamente vemos dónde está ubicado, pues si está en la zona inguinal, hernia umbilical, hernia dural, hernia cicatriz. La hernia Spiegel es una hernia especial que lo vamos a ver ahorita, la hernia en la línea alba o hernia incisional o penetraciones. O sea, hay que ponerle exactamente dónde está ubicada la hernia. No sé si es una hernia epigástrica, de repente también, entonces hay que ver qué tipo de cirugía le vas a ofrecer a tu paciente, ¿ya? Entonces, las hernias posteriores puedes tener también, ¿no es cierto?, líneas arcuadas, depende de dónde están el defecto, como la hernia de Petit, por ejemplo, que está más en la parte posterior, o las hernias inguinales, la hernia de Spiegel, la hernia de Richter, hernias umbilicales en la pared anterior, ¿ya? Entonces, estas hernias especiales tienen nombres especiales, pues, ¿no? Son hernias especiales. La primera, la hernia de Richter, ¿no? Que es una hernia que tiene un asa, ¿ya?, intestinal, pero todo el asa no ingresado, o sea, parcialmente está como pellizcadito, más o menos es así como esta foto. O sea, no entra todo el asa, es un pequeño segmento que está mordiendo el anillo, ¿ya? Y eso pasa y da mucho dolor. Esas hernias son las que más duelen porque está justamente en el borde lateral del recto. Luego tienes la hernia por deslizamiento. O sea, ¿qué significa? Que una de las paredes del saco puede ser una víscera, puede ser normalmente vejiga. Entonces, por ejemplo, una hernia deslizada es esto, ¿no? Que tienes parte del saco está formándose, por ejemplo, por el colon o la vejiga. Entonces, esas hernias son un poco difíciles de manejar, porque si tú no te das cuenta que está deslizado un tejido, o sea, formando parte de su pared, puedes lesionar el tejido, ¿no? O sea, pensando, no, sí, me estoy ligando el saco, estoy liberando, y estás perforando de repente la vejiga, ¿no? Entonces, hay que tener un poquito de cuidado en esos casos. Luego, la hernia de Spiegel es una hernia que se ubica, ¿no?, en la parte medio lateral de la vaina del recto y la palpación y la porción lateral del músculo oblicuo. Esta es la hernia de Spiegel, ¿no? Es como una pequeña tumoración lateral. A estos pacientes con hernia de Spiegel o sospecha es mejor pedir una ecografía, ¿ya? Pedirle para ver que el radiólogo nos dé el tamaño exacto del anillo, de la ubicación, porque a veces también por esa ubicación puede que el paciente no sea que tenga una hernia, puede que tenga un lipoma, puede que tenga un quiste sebáceo, ¿no? Entonces hay que examinarlo bien el paciente y tiene que haber un defecto, obviamente. Luego tienes la hernia de Amián. Cuando en una hernia inguinal vas a encontrar una apendicitis aguda, ¿ya? O sea, estás operando una hernia inguinal y encuentras que el apéndice está metido ahí y ya está inflamado, ¿ya? Luego, la hernia de Garenguiot, cuando la hernia inguinal va a contener el apéndice sano. Estás operando y encuentras el apéndice metido dentro del contenido, pero está sano, ¿ya? ¿Qué haces? ¿Le haces apendicectomía? ¿No le haces apendicectomía? Sí, le haces apendicectomía porque ya estás ahí, ¿ya? Ya estás ahí. Peor, si tienes una apendicitis, también. Ahora, más riesgo de infección puede ser. Hay que cuidar ahí el tejido, hay que cuidar la malla que vamos a poner. Luego tienes la hernia de Amián, hernia de Garenguiot, ¿está? Y la hernia de Littré es una hernia que contiene un divertículo de Meckel, ¿ya? O sea, estás entrando a operar una hernia y ves pues una tumoración diverticular. Entonces, el divertículo de Meckel, nosotros cuando veamos intestino, hay que buscarlo hasta 1 metro allá de la válvula ileocecal, ¿ya? O sea, en todo ese trayecto de ese metro puedes encontrar el divertículo de Meckel. Y es un diagnóstico diferencial de apendicitis aguda también, ¿ya?
y la hernia petit es la parte posterior. La hernia de Litre, ¿no? Tienes un divertículo ya metido en el saco herniano. Son hernias especiales. Luego, tenemos etiología. Para que haya una hernia tiene que haber factores predisponentes y factores desencadenantes, ¿ya? Los predisponentes, ¿qué cosa puede ser? La herencia, obviamente los congénitos, pacientes que nacen con esa persistencia del conducto peritoneo vaginal, ¿ya? Es la hernia indirecta, hemos dicho. O sea, lo congénito es hernia indirecta, lo adquirido va a ser la directa, ¿ya? El sexo más frecuente pues en varones la parte inguinal, en mujeres la hernia crural. La obesidad es un factor predisponente, ¿ya? Porque hay mucha debilidad, ¿no es cierto?, en la pared abdominal, ¿no? Infiltración, grasa, así que el epíplon se puede meter, hay mayor presión intraabdominal también. El embarazo igual, muchos pacientes, ¿no?, que tienen más distensión. Hay más distensión, pérdida de elasticidad, resistencia, debilidad de embarazo. Eso es lo normal. Cuando hay un embarazo hay mayor distensidad y se forman muy frecuentemente las hernias umbilicales en las embarazadas, ¿ya? En algún porcentaje de estos pacientes, cuando ya nace el bebé, esa hernia empieza a contraerse, a retraerse, es un defecto mucho más chiquitito, ¿ya? Entonces algunos ya no necesitan operación, ¿no? Porque el paciente pues ya se siente tranquilo y el defecto es muy pequeñito, es menos de 0.5 normalmente, ¿ya? Entonces hay que valorar si sí o no, depende, ¿ya? Y luego tenemos los factores desencadenantes. Uno, enfermedad respiratoria, pacientes muy tosedores, con EPOC, fumadores, obviamente que le ponen mucha presión, mucha tos, entonces hace que haya más debilidad de la pared abdominal. Dos, hipertrofia prostática, prostatitis, que todo el tiempo estás poniéndole presión en la parte baja de la vejiga, igualito también predispones a un factor desencadenante a formar hernia. Y luego obstrucción intestinal, vísceras, visceromegalías crónicas, cirrosis, ascites, estreñimiento, los pacientes pujadores crónicos, igual porque le ponen mucho esfuerzo a la pared abdominal inferior, ¿no es cierto? Entonces estos pacientes tienen más factor desencadenante para formar hernias en cualquier momento de su vida. ¿Cómo hago? Ahí. Allá. Ya. A ver, entonces vamos a hablar ahora de hernias más específicas, ¿ya? La hernia epigástrica es la que está acá arriba, la más alta, nosotros, evidentemente. Tú tienes esa tumoración cercana al cifoides, entonces acá se extiende en cualquier parte de la línea media, desde el cifoides hasta 1 centímetro superior al ombligo. O sea, tú tienes que ver en la parte umbilical, el límite está más arriba y ya es una hernia epigástrica, porque también se puede confundir con una hernia supraumbilical. O sea, del mismo ombligo está un poquito más arriba, entonces puede ser una hernia supraumbilical. Su anillo es completamente fibroso, el único peligro es la perforación intestinal, es muy raro. O sea, estas hernias son las que menos se van a complicar. Si hay dolor, un tema de estético y más, es difícil de que llegue, por ejemplo, a un encarcelamiento, un estrangulamiento, no es lo normal. El mismo anillo es muy rígido. Hay que diferenciar acá de un lipoma o la diástasis de rectos, como les comentaba. Acá sí hay que hacer una buena ecografía. Un buen radiólogo lo mandas a que le haga una buena ecografía de partes blandas, no ecografía abdominal, sino de afuera. Una ecografía de partes blandas para ver el defecto que estamos queriendo buscar, ¿ya? Y el tratamiento tienes dos opciones, herniorrafía o hernioplastia. Herniorrafía es solamente colocar puntos. ¿Cuándo haces una herniorrafía? Cuando tienes un defecto menos de 2 centímetros. Si tienes más de 2 centímetros ya tienes que hacer plastía, o sea, colocar una prótesis, colocar una malla, ¿ya? Entonces, si es más de 2 centímetros, sí o sí tienes que ponerle malla. Algunos no le ponen, bueno, es su tema, ¿no? Pero ya hay mucha más predisponibilidad a que el paciente tenga una recidiva o se vuelva a formar la misma hernia, ¿ya? Luego tienes la hernia umbilical, incidencia del 2%, son generalmente adquiridas, ocupan el segundo lugar de las hernias inguinales, más frecuente en pacientes más obesos, cirróticos, ¿no? Multíparas, mayores de edad, también hemos dicho que es congénito en algunos casos, ¿no? En jóvenes, y la complicación más frecuente es la incarceración en mujeres, ¿no? Entonces tienes un defecto umbilical grande, ¿ya? Y el asa intestinal se queda atorada, ¿ya? Pasa sufrimiento intestinal y puede ser como esto es un paciente del hospital, ¿no? O sea, acá ya hay un cambio de coloración de la piel, ¿no? Está rojo,
y en el centro ya hay signos de isquemia, está necrosada la piel, ¿no? O sea, ya ha pasado mucho tiempo, ¿no? Y el paciente ya llega en un cuadro más tóxico, más séptico por una hernia umbilical, que normalmente pues una cirugía que puede durar, no sé, 15, 20 minutos puede ser una cirugía de hernia, algo sencillo. A pasar a esto, imagínense, ¿no? Y termina así, es el mismo paciente, pero lo hemos operado, ya el intestino está necrosado, incluso acá había un hueco, miren el epiplón, que había un defecto, o sea, como una hernia interna, con isquemia intestinal, ¿no? Hemos hecho resección intestinal, anastomosis, ya la recuperación es mucho más compleja, acá no podemos colocar una malla porque el tejido está totalmente inviable, está necrosado el intestino. Si tú le pones una malla, hay mucho riesgo de que se sobresinfecte, y una infección de malla, créanme, es algo grave, grave, ¿ya? Entonces, es mejor cerrar la pared nada más y ahí queda, ¿ya? Luego, estas hernias umbilicales pueden ser congénitas, infantiles o de adulto. Se clasifica en superior, medio, inferior. O sea, viendo la misma línea umbilical, la cicatriz umbilical, tienes para ver si es 1 centímetro para arriba, supraumbilical, si es 1 centímetro para abajo, es infraumbilical. Y el tratamiento es herniorrafia, igualito, si es un defecto menos de 2 centímetros, o hernioplastia, preperitoneal o supraponeurótica. O sea, acá estamos hablando ya de dónde vas a colocar la malla. Si la malla la vas a poner preperitoneal, o sea, encima del peritoneo, o supraponerótico, encima de la ponerosis. La mayoría de los cirujanos colocan supraponerótico, ¿ya? Pero lo mejor es colocar preperitoneal. O sea, si tú tienes esa opción de disecar un poquito el espacio preperitoneal y colocar tu malla ahí, tienes muchos mejores resultados, porque disminuyes la posibilidad de que haya seroma, de que haya hematoma, de que haya sobreinfección, porque la malla no está en contacto casi con el exterior. Entonces, si es un paciente delgadito, por ejemplo, y le pones una malla supraponeurótica, entonces prácticamente del espacio de la malla a la piel, pues no hay nada, no hay campo, ¿no? Y si se te infecta eso, ya tienes más problemas, ¿no? Mejor ponerle siempre preperitoneal. En las hernias inguinales, ¿no? Incidencia hasta el 10%, en las indirectas son más frecuentes, 50%, la directa 25%, las femorales o crurales 15%. Los factores desencadenantes ya lo estamos conversando: congénitos, alteración de colágeno o aumento de la presión intraabdominal. O sea, factores desencadenantes más predisponentes también se ven muy frecuentemente en estos pacientes. Entonces acá hay que recordar un poquito la anatomía, que para algunos se les hace hasta complicado, ¿no? Realmente recordar específicamente todas las estructuras del canal inguinal puede ser a veces un poco pesado, ¿ya? Pero ya agarrándole el ritmo a las cirugías, ya uno se acostumbra un poquito a las estructuras que estás viendo, ¿no? Entonces, básicamente tenemos que recordar, ¿no es cierto?, que el canal inguinal es como un tubo, ¿no es cierto?, es como un conducto, ¿no es cierto?, que tiene 2 orificios, un techo, una pared, un piso y 2 paredes, ¿no es cierto? Entonces, hay que ver dónde está la distribución de la hernia. Entonces, tú tienes los vasitos femorales que están para abajo, el ligamento inguinal. O sea, todo lo que está para arriba va a ser hernia inguinal. Todo para abajo es hernia crural o obturatriz, ¿ya? Entonces, acá tenemos que ver el triángulo de Hasselbalch, ¿ya? Que por acá van a salir las hernias directas, o sea, por un defecto de la pared posterior. O también, si quieres, por dentro de los vasos epigástricos, ¿no? O sea, todo lo que está por dentro va a ser hernia directa. Todo lo que está por fuera va a ser hernia indirecta, ¿ya? Entonces, los nervios, que ahorita lo vamos a conversar, hay que tener un poquito de cuidado, sobre todo en cirugía abierta, porque al hacer corte en cirugía, cierra la puerta por favor, al hacer el corte en la región inguinal hay mucho dolor, ¿ya? Entonces, si ustedes se tocan, la piel de la región inguinal es mucho más delgadita, ¿ya?, que otra zona de la pared abdominal. Entonces hay más dolor, la inervación de esa zona. Si tú lesionas mucho el tejido, lesionas los nervios, el paciente puede terminar con inguinodinia, o sea, dolor inguinal durante mucho tiempo, años. Y no les calma ni con gabapentina, ni con parches de fenitanilo, ni nada. Entonces hay pacientes que tienen mucho dolor. Es por eso que ahora mejor hacer las cirugías de hernia siempre con la laparoscopia, porque disminuye mucho el dolor postoperatorio de los pacientes. Entonces hay que interpretar como un conducto, les decía, tiene un techo, un piso y una pared anterior, una pared posterior y los 2 anillos, ¿no? El anillo inguinal superficial es fácilmente detectable cuando uno está operando una cirugía abierta. Más o menos tiene una longitud de 4 centímetros, se extiende entre el anillo profundo hasta el anillo superficial, como un conducto, ¿ya? Entonces acá vemos, ¿no?, que sobre todo la parte
del piso, ¿no? Está formado por el ligamento inguinal, la cintilla iliocúbica en la parte más baja, y la pared anterior está formado por el oblicuo mayor. O sea, la primera capa, cuando operamos, ¿no es cierto?, abrimos la primera, es lo que vamos a encontrarnos con el oblicuo mayor. Luego tienes la pared posterior, que está formada, ¿no?, por la fase transversal y el músculo transverso. Viendo la distribución de los vasos epigástricos, hemos dicho, si va para lateral, para afuera, es una hernia indirecta. Si va para medial, es una hernia directa. Luego el piso formado por el ligamento inguinal, hemos dicho, y el techo por parte del oblicuo mayor y también por cintas del músculo oblicuo menor y del músculo transverso, ¿ya? Entonces todo esto abarca el mismo conducto inguinal. Entonces es importante ver la distribución de los mismos vasitos, de los vasos gonadales, sobre todo si es en varón. Una cirugía de hernia más difícil va a ser siempre en el varón, a comparación de la mujer. La mujer, las estructuras son mucho más fáciles reconocibles, porque por el conducto solamente va a pasar el ligamento redondo. En cambio acá en el varón pues pasa pues el deferente, tienes los vasos, ¿no es cierto?, gonadales, tienes los nervios, el plexo pampiniforme y todo. Entonces hay que identificar bien las estructuras para que no tengas una lesión importante al momento de operar, ¿ya? Entonces hay que tener un poquito de calma para identificar bien las estructuras. Entonces hemos dicho el ligamento redondo en la mujer, el conducto, y en el varón el cordón espermático, ¿no?, conducto deferente, 3 arterias, 3 venas, el plexo, 2 nervios y el nervio ilioinguinal. De este paquete de nervios, el nervio ilioinguinal o el ilio hipogástrico son los que tenemos que conservarlos siempre para evitar el dolor que estamos conversando. Luego, si tienes un defecto más abajo del ligamento inguinal, hemos dicho que es en la zona crural, ¿no? O sea, son hernias mucho más chiquititas, pero que tienen más posibilidad de complicación. Entonces, está formado pues como un cuadrado. En la parte alta, o sea, el techo, estaría formado el ligamento inguinal. En la parte más baja está el ligamento de Cooper, que con los que han visto cirugía de hernias laparoscópicas, ese es el punto más importante de identificar en la cirugía para poder fijar la malla, porque si tú no ubicas el ligamento de Cooper, no vas a poder tener la certeza de que la malla está bien puesta y puede cerrar correctamente. Para medial tienes el ligamento lacunar y para la parte más lateral los vasos femorales. Entonces, mientras más lateral te vayas, tienes un poquito más de riesgo de lesión vascular. Hay que tener mucho cuidado al disecar la parte lateral. La parte medial no hay mucho problema. Entonces, este triángulo que estábamos conversando para las hernias directas está formada por el recto abdominal, el ligamento inguinal y los vasos epigástricos. Ese triangulito es por donde va a haber el defecto de la pared posterior para la formación de las hernias inguinales directas. Entonces, tienes dos tipos de hernias inguinales, directas y las indirectas. Entonces, estamos identificando cuál es la congénita, cuál normalmente es más grande, cuál es más difícil operar, las indirectas, porque tienes un saco mucho más largo, más rígido. En las directas, como tienes solamente un defecto de la pared posterior, es mucho más fácil operar este tipo de pacientes. Entonces, en la hernia inguinal indirecta, más o menos un 50% sale por el conducto inguinal externo profundo, o sea, es un defecto que sale por la parte más profunda. Es congénita en algunos de los casos, ¿no?, por persistencia del conducto peritoneo vaginal, es más alargado, normalmente más largo, se reduce lentamente, ¿no?, y con dificultad a veces no, porque tienes un saco muy rígido, muy duro. Hoy día hemos operado justo una mañana un paciente que ya se había operado por cirugía abierta hace 7 años, tenía una incisión horizontal, ¿no?, se ha hecho una cirugía de Liechtenstein, pero había vuelto a aparecer la hernia, ¿no? Entonces hemos encontrado por cirugía laparoscópica que era una hernia indirecta, pero tenía un cordón muy duro, un saco muy rígido, así una cirugía un poco difícil. No era una cirugía nada fácil de la mañana, entonces puede pasar eso en pacientes que ya se han operado previamente. Se reduce lentamente, el cordón en la hernia está detrás y adentro del saco, se ubica por fuera, hemos dicho, todo por fuera, lateral, más frecuente en niños y en jóvenes. Y la otra son las hernias inguinales directas, más o menos un 25%, emerge por la pared posterior, más frecuente en adultos mayores. El saco es más chiquitito, es más fácil de operar, como les decía, son redondeados, de base ancha y de cuello definido. Son fácilmente reductibles, sí, se complican, sí, pero no es muy frecuente como las indirectas, ¿ya? Y el cordón de la hernia está delante y externo al saco y se ubica por dentro de los vasos epigástricos.
Y la hernia inguinal mixta, o sea, llamada hernia en pantalón, mezclas las dos, o sea, tienes dos hernias en el mismo defecto. Mismo defecto, tienes un defecto de la pared posterior y un defecto que está saliendo por el orificio inguinal profundo. O sea, son las dos hernias que las puedes encontrar en algunos pacientes en el mismo tiempo en el acto operatorio. Nosotros manejamos una clasificación, que es la clasificación de Nyhus, ¿no? Para ver el tipo de hernia que estamos manejando. Entonces, es una clasificación muy usada. La primera habla del Nyhus tipo 1, es una hernia indirecta, pero con el anillo normal, o sea, no tienes un anillo defectuoso ni dilatado. El Nyhus 2 es una hernia indirecta, pero que si el anillo está muy amplio, está muy modificado, es mucho más grande hacia la parte baja, es un anillo muy dilatado. El Nyhus 3A es la hernia directa. Y el Nyhus 3B es una hernia en pantalón o mixta, ¿ya? Y la hernia 3, la Nyhus 3C es la hernia femoral o crural, las más bajas. Y luego ya viene el Nyhus 4. El 4A es la recidiva de una hernia directa. El 4B es una recidiva de la hernia indirecta. El 4C es una recidiva de la hernia crural. Y el 4D es una recidiva de la hernia en pantalón, ¿ya? Entonces, eso nosotros manejamos como diagnóstico postoperatorio. En la exploración física, lo más importante, obviamente, para hacer el diagnóstico, tú tienes que ver, tienes que palparlo al paciente, tocar, y vas a encontrar un tumor inguinal y dolor que puede variar de leve a muy complicado en algunos pacientes. La maniobra del Andívar se va a aplicar en hernias reductibles, ¿ya? O sea, es una maniobrita en la cual vas a hacer tú para diferenciar si es una hernia directa o indirecta. Entonces, ¿cómo haces? Más o menos es así, o sea, ubicas el anillo inguinal superficial y le pides al paciente que puje, puja, para identificar por dónde está saliendo el defecto. Entonces, ¿cuál va a ser la característica? Si va a aparecer el saco por la pared posterior y no por el anillo, va a ser una hernia directa. O sea, tú estás ingresando con el dedo, no vas a sentir que el saco esté protruyendo, entonces está yendo para un costado. No es un defecto del orificio posterior, es un defecto de la pared posterior. Entonces sería una hernia inguinal directa, que va por dentro de los huesos. Y después, la otra opción, si el saco no se presenta por el anillo inguinal profundo, que está ocluido y no deja salir el saco, sería una hernia indirecta, al contrario, ¿no? Bueno, algunos lo usan, algunos no, pero bueno, es lo que los libros te dicen, ¿ya? Entonces hay que hacer un buen diagnóstico. Entonces, el diagnóstico, hemos dicho, hernia diagnosticada, hernia operada. Pero hay que hacer diagnósticos diferenciales, porque alguna vez nos ha pasado que nos han mandado una cirugía programada, por ejemplo, diciendo, si es una hernia inguinal hay que operar. Ya. Entras y te has encontrado de repente que el testículo está ahí. Es una criptorquidia, no era una hernia, porque el testículo no había descendido, ¿no? Y el paciente joven, entonces imagínate, ya es todo un problema, ¿no? Entonces es mejor hacer un diagnóstico correcto. Los diagnósticos diferenciales pueden ser por ganglios, adenopatías, linfogranuloma venéreo, abscesos, pie de atleta, el paciente se rasca y también le salen esas lesiones en esa zona. Lipomas, que es frecuente hacer un diagnóstico diferencial, la criptorquidia que les dije ahorita, el hidrocele en pacientes ancianos. Cuando tenemos sospecha de que hay un hidrocele y no es una hernia, hay que hacer dos cosas. Lo primero, mandar una ecografía buena y que lo vea el urólogo. Porque es difícil de que tenga las dos cosas, pero sí ha pasado, que tenga hidrocele más hernia en el mismo momento también. Pero lo mejor es que haga un diagnóstico diferencial. Varicocele o quiste del cordón espermático, ¿ya? Todo esto hay que hacer diagnósticos diferenciales. Y los principios del tratamiento quirúrgico, entonces, ¿qué cosa va a hacer? Uno, reducir el contenido del saco herniario. Si tienes una hernia, pues una protrusión que está, tienes que reducirlo. Luego, cerrar el defecto de la pared, tienes que cerrar el defecto correctamente para evitar una recidiva. Y luego, 3, restaurar la anatomía inguinal lo más similar posible, ¿no? a como era antes, ¿no es cierto? Esa es la idea, ¿no? Con un material protésico, cerrar bien los defectos, los anillos, para que no haya complicaciones. Las técnicas quirúrgicas han variado a lo largo de los años, ¿ya? Cuando yo estaba haciendo la residencia, pues casi todo era cirugía abierta. Cirugía laparoscópica se hacía muy poco de hernias. Las hernias laparoscópicas realmente en el Perú tendrán pues no más de 10, 12 años recién que se está haciendo acá, ¿ya? Antes era todo, era cirugía abierta, ¿ya? Entonces estas eran las técnicas con tensión, estas yo tampoco ya no las hice,
¿no? Solamente está descrita, ¿no? Por ejemplo, la técnica de Bassini, la técnica de Schuldeis, la técnica de McVeigh, o sea, eso ya son técnicas que no se usan actualmente porque daba mucho dolor y daba casi siempre recurrencia, o sea, recidiva. Ponías mucha tensión a las zonas y te provocaba un excesivo dolor en los pacientes. O sea, no eran técnicas que le ayuden mucho a los pacientes, por eso que ya no se hace. ¿Ya? No es muy necesario conocerlas ahorita. Lo que sí se hace ahora es esto, ¿no? Técnicas quirúrgicas sin tensión. Uno, y la más frecuente, es la cirugía con reparo anterior, la técnica de Lichten, ¿ya? La otra es la reparo anterior, la técnica de Rutkov. La diferencia entre estas, la primera, es que la malla va bien extendida, una malla plana. La Rutkov es en forma de cono, es como un conito que le colocas en el defecto y lo fijas. Esa es la diferencia. ¿Cuál es mejor? Es variable. Yo diría que sí, siempre la Lichten, porque en la Rutkov hemos visto pacientes que tienen mucho más dolor porque el cono se mete prácticamente casi a cavidad y provoca dolor. Luego, si no quieres hacer eso, tienes que hacer el abordaje posterior, que es la hernioplastia preperitoneal, la técnica de Nyhus, que es como operar un apéndice, pero un poquito más abajo la incisión, y tienes que abordar el espacio preperitoneal. O sea, las dos primeras son abordajes anteriores y las otras son abordajes posteriores. Luego, tienes una hernioplastia preperitoneal bilateral, la técnica de Stoppa, que puedes hacer con dos incisiones, una incisión mediana o una incisión Falestip, igualito como se hace en las cesáreas, ¿no? Más grande para que no se vea el defecto. Y la otra es la hernioplastia retrorectal, que ahora hay muchas más técnicas, la TAR, ITEF, ITAF, hay muchas técnicas que se han creado hace poco tiempo, ¿no? Para cirugías. Entonces, la técnica de Lichten es la más conocida, la más antigua. Incluso la técnica original te decía que tiene que ser con anestesia local. Ahora nosotros hacemos, si se hace, tiene que tener anestesia raquídea, ¿no? Y es una cirugía relativamente sencilla si tú identificas bien las estructuras. Haces una incisión oblicua o casi paralela, ubicas el orificio inguinal superficial, aperturas el músculo oblicuo mayor, llegas a ubicar el cordón, reduces el saco, ¿no es cierto? Si tienes una hernia directa, haces un refuerzo en la pared posterior. Si tienes una hernia indirecta, tienes que ligar el saco lo más alto posible, o sea, cortar el saco lo más bajo posible para que no tengas una recidiva. Colocas la malla con 3 puntos de fijación, ¿no? Normalmente es una malla de unos 10 por 10 y vas cortando los bordes, ¿no? Para que entre el cordón. Fijas la malla en el Cooper, en la espina del pubis, fijas en todo el ligamento inguinal y en el arco o el tendón conjunto. Esos 3 puntos fijas. Entonces, esta técnica de Lichten es el procedimiento más utilizado, pero también el más modificado, por eso es Lichten versus Frankenstein, ¿no? Porque ha modificado mucho en el tiempo, ¿no? O sea, se ha modificado el tipo de sutura, el tipo de malla, los puntos. Ya la técnica original solamente te decía ponerle 3 puntos continuos al ligamento inguinal, ahora tú le puedes poner 5, 6, y puedes poner puntos separados si quieres, ¿no? Algunos usan bicril, lo cual no es lo correcto. Lo mejor fijar una malla siempre es con nylon, ¿no? Si tienes un tejido muy debilitado, lo mejor es usar un hilo mucho más grueso, o sea, un nylon 1 puede ser. Si tienes un tejido ya más o menos fuerte, un nylon 2 ceros, ¿no? Entonces, en este tipo de cirugías, como les comentaba hace un rato, hay que preservar el nervio ilipogástrico y el hilo inguinal, pero básicamente el hilo hipogástrico, porque este es el que causa mucho dolor en el postoperatorio. Entonces, hay que identificarlo y hay que preservarlo. La confección de la malla, bueno, los que han podido ver, hay mallas de 10 por 10, mallas de 15 por 15, mallas de 30 por 30, ¿no? Entonces, dependiendo para lo que tú vas a manejar y usar, haces la confección de malla. Si digamos esta es una malla de 15, lo que nosotros hacemos para operar en cirugía abierta, acá le hacemos un pequeño cortecito, como un ojal, y esto va a ir pegado hacia el pubis, y la otra parte va hacia la parte lateral, ¿no? No necesitamos que la malla esté muy grande tampoco, ni muy chiquita ni muy grande, pero tiene que abarcar bien todo el conducto inguinal. Entonces, las modificaciones, ¿qué cosas? Así como les decía, dimensiones del parche, el anclaje, el ligamento inguinal, puntos separados, mallas prefabricadas, o sea, ya hay mucha modificación actualmente, ¿no? Entonces, ahora, otra, por ejemplo, la técnica de Nyhus es la preperitoneal. Acá tú tienes que, o sea, haces el corte de la piel
tejido cerebral subcutáneo, y llegas al peritoneo. Y el preperitoneo vas a disecar esa zona con disección Roma hasta ubicar el ligamento de Cooper. O sea, ubicas el ligamento de Cooper y ahí le vas a poner un punto a la malla. Insuficiente, porque eso hace, después al cerrar, que la presión intraabdominal cierre y se adhiera bien la malla al tejido. Ya no necesitas poner mucho más puntos. Una cirugía interesante. Igualito en la estopa, cuando tienes hernias muy grandes, bilaterales, igualito le puedes colocar una malla grande o dos mallas en cada lado, ¿no? Normalmente este es para las bilaterales, ¿ya? Y lo que más se usa pues ahora es esto, ¿no? Las técnicas laparoscópicas, la TEP, reparación totalmente extraperitoneal, y la TAP, reparación transabdominal preperitoneal. O sea, en la TEP no llegas a la cavidad, estás solamente encima del peritoneo. ¿Ya? No me gusta esta técnica porque a veces al empezar a disecar, si te sangra un poquito, ya el espacio no se logra ver bien. Y si perforas, tienes que convertirlo a una TAP. Entonces, mejor que en la TAP llegas de frente hacia la cavidad abdominal y operas ya también de atrás hacia adelante, al revés, como si fuese una hernia abierta, ¿cierto? Entonces, si tú ves todas las estructuras y más o menos lo que ves es esto, o sea, al revés, ¿cierto? Tienes que ubicar bien dónde está la hernia, ¿no? Entonces, vasos epigástricos, vasos femorales, por dentro hemos dicho hernia directa, por fuera hernia indirecta, para abajo la hernia crural. Entonces la disección que tienes que manejar es de todo el peritoneo, desde el espina ilíaca anterior superior hasta el pubis, bajar todo el flap superior e inferior y identificar el Cooper, hacer una buena disección, ¿no es cierto?, para identificar el espacio de Bogros, que está más para la parte lateral, y el espacio de Retzius, que está más pegado hacia el pubis. ¿No es cierto? Identificas el saco, identificas el anillo, reduces la hernia y después de eso colocas la malla. Y la fijación es en 2 puntos, normalmente yo coloco 2 puntos. Uno en el Cooper y otro en el arco del transverso, nada más es suficiente, ¿no? Esta es la TEP cuando tú entras al preperitoneo y esta es la TAP, ¿no? En la TAP, todo lo que le estaba comentando, ¿no? Entonces ahí colocas la malla y puedes usar varios tipos de dispositivos para fijar, ¿no? Pues acá tienes unos ganchitos, puedes usar goma, puedes usar unos clips especiales, hay varios tipos, ¿no? Ahora, los tipos de malla también son diferentes. La que más usamos es la primera, la de polipropileno. Es una malla sencilla, no barata, ¿no? Entonces que se puede conseguir en cualquier lado y no hay mucho problema. La otra malla es una malla de contacto visceral, o sea que tiene una fibra de colágeno y celulosa, ¿ya? Entonces que si tú, por ejemplo, estás operando una eventración, una hernia muy grande y no tienes la pared para poder cerrarlo, le colocas esta malla y no va a haber ningún problema con que se haya contacto con el intestino, o sea, no va a haber perforación, no va a haber víscera, no va a haber fístula, perdón. Pero el tema es que es una malla cara. Una malla de 15, perdón, de 15 por 15 cuesta más o menos unos 5.000, 6.000 soles, ¿no? Entonces, bueno, el que tiene pues opción, obviamente sería mucho mejor para ese tipo de cirugías. Y los tipos de fijadores que les contaba, ¿no? Son varios. El Absortag, ¿no? Que es el que usamos en el hospital, que es como un espiral, ¿no es cierto? Luego hemos usado también el Segurestrap, que es como un gancho que se pega al tejido, pero algunos pacientes han reportado un poquito de dolor. Entonces, ahora estamos usando el más plano. Usamos también goma o cianotrilato. Entonces, es un dispositivo con una jeringuita, le pones 2, 3 gotitas y se pega a la malla, ya no necesitas más, ¿ya? Y si no tienes nada, pues tienes que poner un punto, o sea, un punto en el Cooper, ¿no? Con nylon, normalmente un nylon 2.0, un nylon 1, para que la malla se adhiera bien. Y estos son los ganchitos, ¿no? Como les decía, unos son espirales, otros tienen punta, otros son con doble acordeón, hay diferentes tipos de presentaciones. Entonces, unos tips, ¿no? De hernias recurrentes, o sea, cuando vuelve a aparecer la hernia, ¿no? Entonces, después de la reparación laparoscópica y vuelve a aparecer la hernia, tienes que hacer ya cirugía abierta, ¿no? Porque volver a entrar por atrás ya no vas a tener mucha facilidad, el tejido está muy adherido y mucha inflamación, es más difícil. Después de una reparación abierta y vuelve a aparecer, acá tenemos que hacer una cirugía laparoscópica, como en el caso del paciente que hemos operado aquí. Recurrencia en abierta sin malla, o sea, cuando no le han puesto malla a tu paciente, tienes que volver a operarlo por la misma técnica que se ha hecho antes, pero sí o sí ponerle malla. Luego, en recurrencia con malla, no se intenta sacar la malla a menos que sea beneficiosa. Esto también es un poquito de conflicto.
¿ya? Porque unos dicen, ¿qué hago? ¿Le saco la malla? ¿No le saco la malla? Los últimos congresos dicen que no se saca la malla. O sea, dejas la malla, le colocas otra malla mucho más grande, más extendida en la zona y listo, ¿no? Porque retirar una malla, a veces incluso cuando hay infección de malla es peor para el paciente retirar. Lo que se hace son lavados, ¿no? De la misma herida, lavas, aspiras, pones un drenaje de repente y evitas el sacar la malla por sobreinfección o contaminación. La eventración es un tipo de hernia incisional, ¿no es cierto? Cualquier tumor reductible o no reductible que se produjo en la misma zona de incisión tras una cirugía previa. O sea, sí o sí ha tenido una operación el paciente para que tú digas que tiene una eventración. Y el tratamiento igualito va a ser siempre quirúrgico, electroplastia con malla preperitoneal o con malla supraponeurótica. Como ya el paciente ya se ha operado, entonces normalmente el tejido es muy rígido, muy fibrótico, ¿no? Hay mucha adherencia, entonces llegar al espacio preperitoneal en eventración es más difícil. Igualito, la mayoría de los cirujanos lo colocan supraponeurótico. Entonces, como es un defecto muy grande, entonces hay que poner un dren especial que es un hemovac. Colocas el hemovac para que el espacio que estás dejando entre la malla y la pared no te quede mucho campo y no haya seromas, no haya infección, no haya hematomas, ¿no? Entonces hay que seguir las líneas de Langer normalmente para ver cómo vas a hacer las incisiones dependiendo de qué tipo de hernia vas a encontrar. Pues va a ser diferente que operes una hernia epigástrica, una hernia de Spiegel, una hernia de Petit. Entonces todo esto hay que seguir las líneas de Langer. Podemos tener estos casos, mira, los dos pacientes son del hospital. Esta es una eventración gigante de una señora que se había operado hace años, pues miren, todo estaba salido prácticamente, ¿no? No podía ni caminar. Y la otra era un paciente con una hernia inguinoescrotal también gigante, ¿no? Casos complejos, difíciles de operar, pero se puede manejar, ¿no? Entonces, hay otra forma también de manejo en eventraciones. Esto está muy de moda, esto en México, ¿no? Hay una cirujana famosa que hace este tipo de procedimientos en eventraciones. O sea, se hace cirugía especial, le hace una tomografía para ver el defecto, si tiene dominio o no tiene dominio. O sea, dominio estamos hablando de la pared, si tienes un espacio correcto, ¿no? O sea, en la tomografía vas a ver cómo está el tamaño del defecto, porque a veces los músculos están tan retraídos que ni siquiera tú vas a intentar poner una malla, no va a llegar, ¿no? Entonces para eso es la tomografía. Y lo que hace esta doctora es esto, hace inyecciones con toxina botulínica, ¿no? Le empieza a colocar toxina botulínica en esa zona para que el músculo empiece a relajar y le hace un control después de unas 4 a 6 semanas y ve que el defecto ya ha empezado a reducir y es mucho más fácil colocarle la malla. Es interesante, ¿no? Se está usando también en eventraciones muy grandes. Bueno, y las complicaciones de toda cirugía de pared abdominal pueden ser estas: infección, recurrencia, seroma, hematoma, que es frecuente, dolor crónico, dolor intestinal, lesión vesical, lesión intestinal, orquitis, ¿no? Hidrocele o daño vascular. Cualquiera de estas puede pasar en algún momento. O puedes tener, como en este caso, un caso extremo, de un paciente que me ha mandado un amigo de Cayetano, ¿no? Tenía una hernia inguinoescrotal gigante y acá arriba también tenía una eventración, ¿no? O sea, los dos al mismo tiempo, ¿no? Y el cambio de color ya era una eventración necrosada, complicada. Todo el sigmoide se había metido a esa zona, pues, y el paciente estaba, pues, en un shock, pero sí, brutal, ¿no? Entonces eso también puede pasar. Ok. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna duda? ¿Seguimos o 2 minutos? 3 minutos, ¿ya? ¿Quieren que le ponga un video? Un videito de viernes, ¿ya? Ya, a ver. Vamos a avanzar ahora todo lo que es órganos del tubo digestivo, ¿ya? Lo que es más metido a la patología gastro, anatomía, todo eso ya lo han visto en algunas partes, ¿ya? Así que vamos a enfocarnos básicamente en lo que nos importa, que es cirugía, ¿ya? Patología de esófago, les cuento, acá en nuestro medio en Cusco no hay mucho, ¿ya? Es raro. Operar una patología de esófago, sin exagerar, será pues 2 o 3 casos al año, ¿ya? O sea, es muy bajo las estadísticas acá en el Cusco.
En otros centros, hay centros más especializados, por ejemplo en Almenara, en Rebagliati, hay una unidad de solamente esófago-estómago, ¿ya? O sea, solamente operan ese tipo de patologías, ¿ya? Y hay frecuencias, hay divertículos, hay quistes, hay tumores, hay estenosis y más, entonces adquieren más casuística, ¿ya? En cambio acá nosotros no tenemos mucha de esa casuística, ¿ya? Entonces, no sé qué has hecho, muchacho. No, eso yo. Tú me estás bloqueando, ¿te va? A ver. En la parte de Ya. Bueno, a ver. Entonces el esófago, como saben, es un órgano en forma de tubo que va desde la faringe hasta la unión del estómago, ¿no? Conduciendo el bolo alimenticio y tiene propio peristaltismo. Tiene 3 segmentos conocidos: el esófago cervical, el esófago torácico y el esófago abdominal. Para cada zona específica puede haber una patología específica y una cirugía específica, ¿ya? Normalmente el esófago mide entre 27 centímetros, va entre 21 a 34. Lo importante es ver cuando le hacen una endoscopía a un paciente a cuántos centímetros de la arcada dentaria está la unión esófago-gástrica. O sea, ese dato sí es muy importante para nosotros en cirugía, porque vas a ver en qué tiempo vas a llegar, si es que tiene posibilidad de hernia tal o no, cómo vas a solucionar este tipo de patologías. Unos 2 centímetros de diámetro, los 3 segmentos, y está ubicado en el mediastino posterior. ¿Qué más podemos hablar? Tiene los 3 estrechamientos a nivel del cricoides, a nivel torácico y a nivel diafragmático. ¿No? Está a la altura del cartílago cricoides la primera, la segunda a nivel del T4 y la tercera a nivel del T10, las 3 estrechamientos normales que tiene esta estructura. Entonces tiene 2 esfínteres. El primero es un esfínter esofágico superior, realmente no es un esfínter como tal, ¿ya? Está formado por el músculo estriado, 2 a 4 centímetros de longitud. Está formado por el músculo cricofaringe, el músculo constrictor inferior de la faringe, y acá ven, tiene una presión bien alta, una presión alta desde 30 hasta 142. Y la función básicamente va a ser evitar la distensión del esófago durante la respiración y protege la tráquea frente al reflujo. Eso es lo último que tendría que pasar, porque aunque llegue obviamente la comida ya digerida hasta ese esfínter, tiene que haber un problema importante fisiológico y anatómico de este tipo de pacientes. El otro sí es un verdadero esfínter esofágico inferior, zona de alta tensión, 2 a 4 centímetros de longitud con músculo liso, está más o menos a unos 40 centímetros de la arcada dentaria, la unión esófago-gástrica en promedio, y consta de un músculo circular y tiene una presión mucho más baja, ¿no? Una presión entre 14 a 34. Y acá es la primera función, el componente principal de la barrera del reflujo. O sea, si tú tienes un buen esfínter esofágico inferior, el paciente no va a tener esa vinagrera, no va a tener el reflujo, no va a tener ese dolor que causa en muchos pacientes, o posibilidad de reflujo gastroesofágico con hernia hiatal, que algunos pacientes van a terminar en sala de operaciones. Entonces, este esfínter hay que manejarlo correctamente. ¿Qué cosa te va a aumentar la presión de este esfínter? La motilina, la gastrina, las prostaglandinas, vasopresinas. ¿Qué te van a disminuir la presión? La colecistoquinina, secretina, el glucagón, dopamina, progesterona, óxido nítrico. Incluso también hay alimentos que van a aumentar el tono y el esfínter, la tonicidad del esfínter esofágico inferior. Cuando hay mucho reflujo, ¿no? Pues automáticamente no han visto en gastro, ¿qué cosa le vas a recomendar al paciente? Pues que él levante la cabecera, que no toma mucho de noche, que no toma café, que tome chocolate, menta, maní, esas cosas, ¿no? Entonces, todo eso tienes que indicarle al paciente para evitar el mal reflujo. Acá el esófago tiene una mucosa de epitelio escamoso, una submucosa que tiene el plexo de Meissner y la parte muscular que tiene el plexo de Auerbach con unas fibras circulares internas y longitudinales externas. El tercio superior del esófago tiene músculo esquelético, el tercio medio músculo liso y el tercio inferior músculo liso también. Y acá el esófago no tiene serosa, recuerden, es la característica a comparación de los otros órganos que vamos a ver. La irrigación ya lo han visto con el grupo que he expuesto, ¿no? En la parte del cuello, la arteria tiroidea inferior, la arteria esofágica superior. En el tórax, la arteria esofágica media, arterias bronquiales, arterias intercostales. En la parte inferior, que es lo que nosotros más vemos, operamos, la arteria esofágica inferior y la arteria gástrica izquierda, o las ramas de la arteria gástrica izquierda, para ser más específico. El drenaje venoso en el cuello van hacia las venas tiroideas inferiores, en el tórax hacia las venas bronquiales, sistemáticos y vena diafragmática superior, y en el abdomen va hacia las venas esofágicas inferiores que drenan en la vena gástrica izquierda. La inervación tienes 2, el tronco simpático y el parasimpático, por los nervios vagos.
¿Hay muchas anomalías congénitas? Sí, pero no se ven o no se diagnostican de manera frecuente, ¿ya? Por ejemplo, tener una 3 estenosis, pues el paciente pues, nace y empieza a vomitar, ¿no? O sea, no puede pasar la leche, baja de peso rápidamente, tiene problemas de broncoaspiración, broncoespasmos, son niños muy desnutridos, ¿no? También puede tener fístulas traqueosofágicas, membranas de anillos, duplicación, divertículo, esófago corto, bacalace, que eso los últimos ya se ve en edades más avanzadas. ¿Ya? Los primeros sí lo pueden ver en edades pediátricas, ¿no? Y lastimosamente el pronóstico no es muy bueno. Tienen que usar una prótesis especial para esa zona para manejar la atresia o la estenosis. Ahora, una patología que vamos a ver, hernia hiatal, reflujo gastroesofágico, no es que necesariamente sean lo mismo, son dos patologías diferentes. Una hernia es un defecto anatómico y el reflujo es un problema fisiológico. Ahora, puede que en algún momento los pacientes tengan las dos cosas, sí. Que la hernia predisponga al reflujo, sí. Que el reflujo predisponga a que el paciente pueda tener una hernia, también. Pero normalmente son dos patologías diferentes. Pero, por frecuencia, algunos pacientes tienen mucho reflujo a consecuencia de la misma hernia que pueden tener. Entonces acá es importantísimo, como les dije, la unión esófago-gástrica, ver la línea Z. O sea, recuerden, en la endoscopía, cuando están entrando, ¿no es cierto?, ven esas manchitas en la parte final del esófago, y de ahí para adelante, cuánto ya estás entrando ya hacia el estómago. Esa unión esófago-gástrica tienes que medirlo en el endoscopio a qué altura estás entrando, ¿no? Entonces acá lo importante es ver la apertura esofágica, la misma línea Z, ver el diafragma, el ligamento freno esofágico, que tiene que ser un ligamento muy bueno, muy duro, muy fuerte. La línea Z por dentro y por fuera está el ángulo de His, ¿no es cierto? Entonces ese ángulo también, de manera anatómica, te va a evitar de que el paciente tenga reflujo. Si es que hay un daño del ángulo de His, un daño de la línea Z, hay mucho más posibilidad que el paciente tenga reflujo gastroesofágico. Entonces, enfermedad por reflujo gastroesofágico, eso lo han visto creo que bastante en gastro, ¿no? Entonces, pero por definición, ¿qué cosa va a ser? Es un movimiento retrógrado a través del esfínter esofágico inferior, del contenido gástrico al esófago. Todos los pacientes que tienen esto van siempre al gastro. O sea, es imposible de que un paciente tenga esta sintomatología y vaya al cirujano de frente. No, eso no existe. O sea, el paciente tiene toda la sintomatología, lo ve el gastro y recién normalmente, o digamos, por mala suerte del paciente, el gastro recién nos deriva a nosotros cuando ya el paciente tiene pues una esofagitis muy grave, ya ha hecho incluso hasta displasia, o el paciente tiene sintomatología de 10, 20 años, le han hecho un montón de endoscopías, está toda la vida con IBPs, o sea, ya es un paciente ya más complicado para operar, ¿no? Pero así pasa. La etiología, ¿qué cosa es? Obesidad, ascitis, aumento de la presión intraabdominal, tumor intraabdominal. Mientras más presión intraabdominal tenga el paciente, más posibilidad de reflujo. Esclerodermia, CRES, antecedentes quirúrgicos, hernia hiatal, igualito, ¿no? Y pacientes fumadores, alcohólicos, muchos medicamentos también provocan el reflujo gastroesofágico. Una fisiopatología, el esfínter esofágico inferior va a tener una falla al detectar una presión más baja, ¿ya? Puede haber una depuración esofágica o alteración del reservorio gástrico. Cualquiera de estos tres va a dar una predisposición a una formación de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Hernia hiatal no es sinónimo de ERGE, como les decía, no es lo mismo, pero puedes tener variaciones en algún momento de la evolución del paciente. Pacientes que tienen hernia hiatal y de repente nunca han tenido reflujo toda su vida, y en algún momento de la evolución del paciente empiezan a hacer recién el reflujo, ¿no? Eso también tenemos que manejarlo de manera correcta. Entonces, lo que les comentaba, ¿qué cosa va a favorecer el reflujo? Las bebidas alcohólicas, el café, el té, el tabaco. ¿Qué cosa más irritan la mucosa esofágica? El chocolate, el tomate, la menta, el ajo, vinagre, cafés. ¿Y qué va a disminuir la tonicidad del esfínter esofágico? La grasa, fritos, menta, bebidas gaseosas, bebidas alcohólicas. O sea, todo esto es el paso inicial médico que el paciente tiene que hacer antes de una intervención. O sea, todo eso tiene que disminuir el paciente, mejorar su dieta, mejorar sus hábitos alimentarios, mejorar su posición, comer ya la última comida que sea 6, 7 de la noche, no acostarse después de que coma de inmediato, ¿no es cierto?, la última comida, todas esas cosas, y elevar la cabeza. Luego dormir del lado izquierdo, eso también les ayuda a los pacientes. La clínica, estos pacientes tienen regurgitación, pirosis, o sea, dolor retroesternal, es clásico, ¿no? Tienen mucho dolor, vinagrera, ardor, les duele el pecho, muchos pacientes. Mucho eructo, hay disfonía,
todos con broncoespasmo, broncoaspiración, sobre todo en ancianos, pacientes que normalmente en la noche hacen microaspiraciones y hacen broncoespasmo, hacen neumonías a repetición también. Entonces, pacientes que hacen neumonía constantemente, hay que pensar que el paciente tiene enfermedad reflujo gastroesofágico. El diagnóstico, hay que hacer una endoscopía, esofagograma o lumbario, pero el gol estándar es hacer una pH-metría en 24 horas. O sea, sí o sí tiene que tener una pH-metría para hacer el diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Porque tú le haces una endoscopía, una biopsia y ahí nomás lo dejas, vas a tener mucha sospecha, pero el diagnóstico no va a estar dado si no es con una pH-metría. Entonces, hay muchas clasificaciones para lo que estamos manejando nosotros. Los gastros tienen diversos tipos de clasificaciones. Tenemos la clasificación de Savara y Miller, que es la más conocida. Uno es el tipo 1, cuando ves erosiones múltiples o únicas, ovaladas, pero van a afectar un solo pliegue. El Savara y Miller tipo 2, múltiples erosiones no circunferenciales que afectan más de un pliegue. El tipo 3, erosiones circunferenciales, todo está alrededor. El tipo 4 son lesiones crónicas, ulceradas, estenosis o acortamiento. Y el tipo 5 ya es el esófago de Barrett, ¿no? Ustedes ya recordando eso, el Barrett corto, Barrett largo, cómo manejar el Barrett, qué tipo de seguimiento tienen que hacer, eso no lo vamos a ver nosotros, eso lo ve el gastro, ¿no? Entonces tenemos ese tipo de pacientes, lo vamos a mandar al gastro y ya probablemente nos va a remitir si va a requerir alguna cirugía posterior. Otra clasificación, la clasificación de Los Ángeles. El grado A tienes una o más erosiones menos de 5 milímetros de longitud que se extienden en los extremos superiores de los pliegues de la mucosa. El grado B, una o más erosiones de más de 5 milímetros. El grado C, una o más erosiones de la mucosa que se continúan entre los extremos de los pliegues de la mucosa y van a abarcar menos del 75% de la circunferencia. El grado D ya hay más del 75% de circunferencia y el grado E ya hay úlceras, estenosis o el mismo esófago de Barrett. Entonces la pH-metría es así, más o menos es el estudio. Idealmente tendrías que hacer un estudio completo de este tipo de pacientes. Por ejemplo, un lugar donde es muy bueno, muy completo es la Clínica Angloamericana en Lima, ¿ya? Que queda en Miraflores, no sé si algunos de ustedes conocen, pero es una clínica que tiene un muy buen manejo de este tipo de pacientes. O sea, a todos sus pacientes les hacen endoscopía, les hacen pH-metría, impedancia y volumetría esófago-gástrica. O sea, es un estudio muy completo para ver que el paciente pues, va a necesitar cirugía o de repente solamente manejo médico, ¿ya? Eso sería lo ideal, porque te lo mandan en un solo resultado por los pacientes. El tratamiento médico es lo mismo que estamos conversando: bajar de peso, no alcohol, no tabaco, elevar la cabecera, dormir de punto lateral izquierdo. IBPs, pues hay pacientes que toman omeprazol durante años, ¿no? O sea, ya se han acostumbrado y toda la vida están con omeprazol durante 10, 20 años. Metoclopramida también puede ser. El tratamiento quirúrgico, ¿en quién va a estar indicado? No todo paciente. ¿En quiénes? Cuando no hay respuesta al tratamiento médico. Obviamente sería pues, de poco tiempo, no es que después de 20, 30 años, como pasa que el gastro recién los deriva, ya no sirve, ¿no? Paciente joven, recidivas frecuentes, episodios graves de broncoespasmo, broncoaspiración, porque eso es lo que le va a complicar al paciente. Entonces, si tú le solucionas, probablemente ya no va a tener broncoespasmo. Laringitis grave, estenosis esofágica, o ya hay episodios de sangrado, todos estos pacientes tienen que entrar a cirugía de inmediato, y no vamos a esperar porque son pacientes crónicos. O sea, no es como les digo que el paciente tiene la sintomatología hace unas semanas, un mes, no, esto lo tiene años. ¿Ya? Entonces, el tratamiento quirúrgico básicamente es hacer una cirugía por laparoscopía. Hay varias técnicas, las más frecuentes son las tres primeras, la Hill, Belsey y la Nissen. ¿Ya? Todo se hace por cirugía laparoscópica. Se hace una envoltura, ahorita les voy a mostrar una imagen, ¿no? El primero, el Hill, tienes una rotación de 180 grados, el Belsey o DOR 270 grados y el Nissen 360 grados. Entonces, más o menos es así. La fundoplicatura de DOR o Hill es una aplicatura parcial anterior. Entonces, entras, disecas los últimos vasos cortos, empiezas a cortar, ¿no es cierto?, con ligashur, con armónico, con electrobisturí, cortas los últimos vasos cortos del estómago, ¿ya? Disecas todos los pilares, bien el pilar derecho y el pilar izquierdo, y lo pasas por atrás. El fondo del estómago va así como si fuese una bufanda, ¿ya? Va a enganchar un poquito la parte del esófago y eso va a servir como un sistema antirreflujo, ¿ya? Esa es la parte anterior en este tipo de cirugías. Luego, la de Tupet es la de 270, pero esto ya es posterior. O sea, a diferencia de la anterior que hemos fijado por delante, acá ya viene por detrás. Pero no son puntos completos. Acá puntos de estómago, esófago, son puntos separados, ¿ya? 270 grados en Tupet.
Y el Nissen, que es el más frecuente, son 360 grados. O sea, giras todo el fondo del estómago y ahí sí vienen puntos completos, ¿no? De estómago a estómago, ¿ya? Entonces cierras totalmente, ¿ya? Ese es el Nissen. El Tupet, 270, no cierras todo. Y el Dor o Hill es por anterior solamente 180 grados. ¿Cuál es mejor? Eso ya depende de la formación, de la técnica quirúrgica de cada cirujano. Normalmente esta es la que da mejores resultados, la de Nissen, ¿no es cierto? Hay varias variaciones, Nissen flop, Nissen extendido, no es necesario que lo sepan, ¿no? Pero sí que la Nissen es una cirugía que sí sirve muchísimo para el reflujo. O sea, los pacientes solucionan su problema y muchos de ellos ya no tienen que tomar IVPs ya prácticamente casi nunca, ¿ya? Ahora, pero puede haber complicaciones quirúrgicas, puede haber sangrado, puede haber neumotórax, porque estás manipulando el hiato, el pilar, ¿no es cierto? Entonces, cerca del hiato esofágico puede haber incluso un neumotórax. Perforación esofágica que fuese algo grave, entonces a veces lo que se recomienda es entrar con endoscopía intraoperatoria. Entras con endoscopio intraoperatorio, estás maniobrando nuestra cirugía y ves que no te estés pasando, pues que no perfores el esófago. Ya, perforación gástrica, hemorragia esplénica por los últimos vasos cortos, lesión del nervio vago, lesión de la vena cava inferior, es algo muy infrecuente. ¿Ya? Normalmente es una cirugía bonita, rápida, en promedio dura 1 hora y media, máximo 2 horas, ¿no? Incluso más cloroplastía se llama, o sea, o hiatoplastía, porque estos pacientes tienen un defecto, ¿no es cierto?, del hiato o una hernia tal y lo tienes que cerrar con puntos no absorbibles, con seda o con ético. Entonces, la hernia tal, la definición es cuando una porción del estómago protruye a través del diafragma hacia el tórax, o sea, se sube, ¿no es cierto? O sea, tienes una porción del estómago que ha ido hacia arriba, hacia el tórax, y le da toda la clínica al paciente. Hay clasificación de 3 tipos: la tipo 1 por deslizamiento, la tipo 2 paraesofágica y la tipo 3 o mixta. Hay algunos pacientes que tienen hernia tal y no se da, no, o sea, no tienen sintomatología, no saben, ¿no?, que lo tienen, y es un hallazgo totalmente casual. Esto sería lo ideal encontrar, ¿no? Esta es una endoscopía, ¿no?, que nosotros manejamos con el gastroenterólogo, ¿no? Algunos cirujanos hacen también endoscopía, ¿no? Algunos no, pero sí. Eso sería lo ideal. O sea, cuando haces una maniobra en U, no sé si recuerdan cómo mover, ¿no es cierto?, el endoscopio, tú vas a ver de abajo hacia arriba y que está el hiato totalmente cerrado. Con la respiración a veces esto se puede abrir un poquito. Entonces puede simular que fuese una hernia, pero no es una hernia, de repente es un cardias incompetente nada más. Entonces hay que identificar bien, porque no es operar por operar a estos pacientes. Entonces esto sería lo mejor. Entonces, cuando tú tienes la clasificación de la hernia tipo 1 paraesofágica, el tipo 2 por deslizamiento, la 3 una mixta, entonces vas a indicarle al paciente que tiene que hacerse estudios completos y que probablemente va a operarse en algún momento, porque la sintomatología del paciente es lo que le está invalidando, ¿no es cierto? Tiene mucha morbilidad este tipo de patologías para esos pacientes. Entonces hay que indicarle al paciente y explicarle lo correcto, hacerle un estudio varitado, ¿no?, hacerle incluso hasta tomografía, una serie esófago gastroduodenal para poder identificar bien, ¿no? O sea, hay hernias que pueden ser muy grandes, muy diverticulares, muy complejas, ¿no? Y con una imagen te llama muchísimo la atención que el paciente no tenga clínica, no tenga alguna molestia específica. Entonces hay que tener endoscopía y tener una imagen para ver que estás manejando una hernia de este tipo. La tipo 1, estas hernias entran y salen del tórax con cambios de la presión intratorácica e intraabdominal, generalmente son asintomáticas. Y si dan reflujo va a cirugía, porque estos pacientes, como está un poquito deslizado nada más el esófago, el estómago hacia arriba, pues el paciente prácticamente no tiene ningún tipo de molestias. El tipo 2 ya es una paraesofágica, el fondo y la curvatura mayor se desplazan hacia el tórax en paralelo, no la sintomatología, pero sí o sí el tratamiento es quirúrgico, no hay otra forma. Algunos intentan ponerle un stent o algo, si no sirve, el tratamiento es operar. Entonces lo que les comentaba es esto: incompetencia del esfínter esofágico inferior. Ahí parece un hueco, ¿no es cierto? Parece como si fuese una hernia, pero no es un defecto. O sea, tú estás midiendo la arcada dentaria y cómo está llegando. El paciente, cuando empieza a respirar, porque a veces la endoscopía es fastidiosa, no sé si alguien les ha hecho endoscopía a alguno de ustedes, o sea, a veces no es bien tolerado, a veces, ¿no? O sea, hay que sedarlo al paciente, que esté bien tranquilo, relajado, porque mucho movimiento, empieza a haber mucho peristaltismo y te puede confundir, pero de repente es eso, nada más simplemente que el esfínter no está cerrando de manera completa y correcta, ¿ya? Entonces, otra patología, acalasia.
¿Qué cosa es? Una peristalsis anormal que causa aumento de la presión del esfínter esofágico inferior y una incapacidad para relajar el esfínter durante la deglución. Hay dilatación del cuerpo esofágico, se ve, ¿no? Un esfínter, un esófago muy dilatado en la parte alta, muy fibroso en la parte media, y en la parte baja está muy estrecho, ¿no es cierto? No hay un peristaltismo normal porque hay mucha presión en el esfínter esofágico inferior y hay problemas para la deglución de los pacientes. Predispone 10 veces más a un carcinoma o un adenocarcinoma de esófago que otro tipo de patologías. Es por eso que hay que diagnosticarlo tempranamente y tratar. La etiología desconocida, bueno, se ha postulado pues virus, ¿no? Otro tipo de enfermedades degenerativas también, ¿no? Que puede dar afectación de este tipo de patología. Anatomopatológicamente, en la mayoría de los pacientes hay ausencia, atrofia, degeneración de las células ganglionares, de los plexos mientéricos en la parte media, y la clínica de los pacientes es disfagia progresiva, ¿cierto? El paciente primero a sólidos no puede comer sólidos, luego semisólidos y al final no puede ni pasar líquidos porque ya se ha estrechado totalmente la parte inferior. Hay regurgitación, el paciente baja de peso, hay procesos respiratorios por aspiración y dolor retroesternal leve, ¿no? Entonces se puede confundir con un síndrome consuntivo también, entonces hay que ver. Entonces, gran dilatación proximal, menos en la parte media, y hay una estenosis pues en la parte inferior, como cola de ratón o pico de loro, algunos le dicen, ¿cierto? Entonces hay que hacer buen diagnóstico, buena clínica, buena endoscopía, buenas imágenes también del diagnóstico definitivo, porque el diagnóstico hay que hacerlo con una manometría. O sea, es el gol estándar donde vas a encontrar un aumento de la presión del esfínter esofágico inferior. Normalmente la presión de estos pacientes está en 100, 120, ¿no? Con relajación incompleta de la enfermedad, se ve peristalsis del cuerpo y ondas de baja amplitud. Hay que hacer siempre una endoscopía, una radiografía contrastada, lo que estamos viendo, porque hay que hacer un diagnóstico diferencial correcto de esclerodermia, tuberculosis, estenosis o neoplasias malignas, que también te pueden dar la misma clínica, igualito, la misma imagen, todo lo que tú quieras. A veces hasta hay que biopsiar varias veces para llegar a un diagnóstico definitivo junto con la manometría. Entonces esta es la manometría donde tú ves, ¿no?, peristalsis en la parte media, en la deglución, ausencia de relajación del esfínter esofágico inferior, atonía, hay acalasia vigorosa, acalasia rígida, hay varios tipos de enfermedades que normalmente el paciente pues pasa siempre con el gastroenterólogo, ¿no? Entonces, para que pase a cirugía, como les vuelvo a decir, ya ha pasado mucho tiempo, el paciente ya está medio complejo, medio complicado, y la cirugía es a veces difícil. El tratamiento médico primero se inicia con dieta, luego bloqueadores de canales de calcio como nifedipino, inyección con toxina botulínica. Lo más frecuente es las dilataciones neumáticas con balón. No sé, los que han visto, los que han rotado gastro, si han tenido oportunidad, hay un balón especial de acalasia, o sea, es un tubito, ¿no es cierto?, que lo inflan, ¿no?, y empiezan a dilatar de poco en poco y van aumentando el diámetro. O sea, el balón de acalasia es bien frecuente en este tipo de pacientes y da resultados, sí da resultados, o sea, al menos el paciente ya puede comer mejor, ya reduce la baja de peso y se siente mucho mejor. El tratamiento quirúrgico es el tratamiento definitivo. Una esofagomiotomía de Heller, o sea, un pequeño cortecito del músculo para que esa hipertonía se relaje. Como está tan cerrado el esfínter, hay que abrirlo un poquito. Y en casos muy extremos, esofagectomía, esófagos muy dilatados. Créanme, hacer una esofagectomía es una cirugía recontra difícil, ¿ya? Y las complicaciones, ¿qué cosa puede ser? Hemorragia, esofagitis, perforaciones, fístulas, hernia tal, por iatrogenia, todo eso puede pasar. Esta es la cirugía, ¿no? Entra sí o sí con endoscopía intraoperatoria. Sí o sí, porque si tú, al hacer la cirugía laparoscópica, empiezas a cortar más de donde debes del músculo, vas a perforar. Entonces, con la luz del endoscopio, nosotros nos guiamos para hacer esta miotomía, cardiomiotomía de Heller, un pequeño cortecito sobre el esfínter para relajar, ¿no?, y haya un buen pasaje de la luz intestinal. Luego, tumor de esófago, ¿ya? Es un tumor agresivo, muy malo, lastimosamente, un mal pronóstico, más frecuente en varones mayores de 60 años y en raza negra. Factores de riesgo para este tipo de tumor: tabaco, alcohol, nitrosamidas, bebidas muy calientes, déficit de vitamina A, B12, C, E, déficit de zinc, de cobalto, esofagitis crónica, acalasia, esófago de Barrett, como ya lo hemos visto hace un rato, estenosis por álcalis también. Entonces, en el esófago de Barrett, ¿qué cosa es? Es el epitelio heterotópico en el esófago distal, de epitelio pluristratificado columnar. Es ese cambio, ¿no es cierto?, que un cambio metatarsiano.
debido a una injuria intensa sostenida del esófago. Normalmente cuando el paciente tiene mucho reflujo, mucho, entonces puede desencadenar un esófago oval. Es una lesión premaligna, ¿ya? Para adenocarcinoma más o menos en el 24% de los casos. Los tipos histológicos de los tumores puede ser el carcinoma escamoso, que es el más frecuente, 90%, esófago proximal. O sea, hace tiempo los tumores de esófago estaban manejados, mientras más arriba estén es peor para el paciente. O sea, mientras más cercano a la unión esófago-gástrica esté el tumor, va a tener al menos un pronóstico mejor. La cirugía puede ser mucho mejor para este tipo de pacientes, porque un tumor muy alto es una cirugía muy compleja y el pronóstico es malo. Luego, el adenocarcinoma 10% en el esófago distal, por eso lastimosamente el tumor más agresivo está mucho más arriba, ¿no? Entonces ya es más complicado para el paciente. Carcinoma mucoepidermoide raro, mayor localizado en el tercio medio, 50%. Entonces el diagnóstico inicial de estos pacientes va a ser un desencadenante para el pronóstico. Si llegas a un diagnóstico temprano, incluso ya hacerle sesiones de radioterapia rápida, incluso se puede hacer hasta mucosectomías también de tumor de esófago, también puede ayudar. La clínica de estos pacientes, obviamente, disfagia, pérdida de peso, dolor torácico, síntomas respiratorios, sangrado o tumoración cuando ya está comprimiendo estructuras vecinas, ¿no? Hemos tenido un paciente en el hospital hace un par de meses que tenía un tumor de esófago que estaba comprimiendo todo el mediastino, todo el pulmón, no podía ni comer. Entonces le hemos entrado a hacer una imunostomía de alimentación porque ya no se podía hacer nada con ese paciente. ¿Ya? El diagnóstico siempre, todo tumor que vamos a ver nosotros del tubo digestivo, todo tienen que tener biopsia y patología, exceptuando el tumor de páncreas. Todos los demás, hablando de colon, de recto, de estómago, de intestino, acá estamos hablando de esófago, tiene que tener una biopsia para el diagnóstico definitivo. Endoscopía y biopsia, esperar la patología. Radiografía contrastada, ecoendoscopía, es un estudio muy interesante, que no hay lastimosamente en muchos centros, para lesiones profundas. O sea, cuando hay una lesión muy chiquitita, le haces una ecoendoscopía y puedes tener ya el diagnóstico precoz. Siempre hacer una tomografía para estadiaje, radiografía de tórax también en los pacientes. El estadiaje, entonces, vamos a ver, ¿no?, que tenemos un paciente que tiene el T1, va a invadir la lámina propia de su mucosa. Hasta ahí, hasta el T1 se puede hacer algo, pero de ahí para adelante ya no se puede manejar de manera satisfactoria a los pacientes. El T2 va a invadir la muscular propia, el T3 invade la adventicia, el T4 va a invadir estructuras subyacentes, el N0 no hay ganglios comprometidos, el N1 hay ganglios regionales comprometidos y el M0 no hay metástasis y el M1 ya hay alguna metástasis en alguna parte cercana de la lesión. El tratamiento quirúrgico entonces va a ser esofaguectomía más reconstrucción. Hay dos formas de reconstruir, o sea, sacas todo el esófago y haces o un ascenso gástrico, ¿no?, haces como un tubo al estómago y lo subes, ¿no?, lo reemplazas, el ascenso, o el ascenso colónico. O sea, sacas el colon izquierdo y lo pones en vez del esófago. Suena bonito, ¿no?, pero imagínense, es una cirugía. Yo he visto una de esas en la Almenara y terrible, fueron como 8 horas y bueno, terrible. Luego, prótesis endoscópicas, que sería el tratamiento mejor, lo mejor para este tipo de pacientes, porque operarlos a veces ya es por gusto, ¿no? Entonces el pronóstico es malísimo. Con una prótesis ya hay dilatación, el paciente va a poder comer mejor, no va a tener dolor y sí o sí radioquimioterapia. Los pacientes tienen que ir a ese tratamiento adyuvante o neoadyuvante. Y el pronóstico, pues la sobrevida 5 años, 5% o 25% llegan a estos pacientes, sin nódulos 30%. Pero realmente lo que se ha visto es que estos pacientes con un diagnóstico de adenocarcinoma pues no llegan ni al año, ¿no?, porque es un cáncer muy malo, muy agresivo. ¿Alguna duda, chicos? Malo, pues, porque el paciente es una cirugía, abres abdomen, abres tórax y abres, bueno, todo.